este momento estamos aquí en la radio Nuevo Mundo de Antofagasta, la 104.7 del dial. Estaba yo con problemas de audio, pero ahora sí lo escucho perfectamente. Y tenemos una grata sorpresa. La semana pasada hubo bastantes actividades, el 31 de mayo, Día del Patrimonio. Así que yo no quise dejar pasar para que pudiéramos hablar de todo lo que sucedió la semana pasada. Y tenemos aquí a Héctor Ardiles Vega, encargado del área de investigación histórica, patrimonial y de extensión cultural del Museo Regional de Antofagasta. Hola, buenas tardes, querido Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, y saludos a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Quería que nos contaras qué actividades se realizaron. Yo sé que hubo una ruta literaria, que hubo hartas cositas que me gustaría que nos fueras relatando de lo que pasó ese domingo 31 de mayo. Bueno, como todos los años se celebra el último domingo del mes de mayo el Día del Patrimonio a nivel nacional, y Antofagasta, el museo y otras instituciones han comenzado a crear un circuito patrimonial que tiene que ver con el centro histórico de Antofagasta, con el casco antiguo, con el lugar fundacional que tiene que ver con calle Bolívar. Ahí están los inmuebles emblemáticos de la ciudad, es el lugar donde se funda la ciudad y se trazan las calles de la ciudad. Es decir, Bolívar fue la recta o el eje por el cual se trazaron todas las calles perpendiculares. Por lo tanto, teníamos mucho que celebrar este mayo de 2015, porque por fin pudimos, los antofagastinos de ayer y de hoy, lograr que no se cayera un emblemático inmueble patrimonial como es el muelle. Hoy día lo rescatamos, ¿verdad? Lo rescatamos, el muelle histórico. Se inauguró ese es claro, ese día se inauguró oficialmente. Y el mes de mayo ya podemos decir que hemos rescatado del olvido y hemos repuesto este ícono de nuestra historia, de este inmueble que habla mucho de lo que es la historia. O sea, se cerró el mes de mayo, que es el mes del mar, pero con un broche de oro al inaugurar este muelle. Que una maravilla, porque todos los que han ido han visto y se puede ver el mar también con ese sistema que hicieron. Exacto. Y ustedes ayudaron en parte para que se hiciera esa Por reposición. Supuesto. De hecho, nosotros ayudamos con la investigación de lo que significa toda la cronología de la historia del muelle, lo que eran las piezas del muelle, todo aquello que hoy día ustedes ven como infografía, la información que está en la parte de las barandas del muelle, en los costados de las barandas, ¿ya? Fueron parte de la investigación que hizo el Museo de Antofagasta. O sea que uno tendría que ir, si por ejemplo yo voy por primera vez al muelle y quiero ir siguiendo esa infografía que tú nos comentas. Correcto. Voy por el lado izquierdo, voy por el lado... En este caso, la idea es que se tome por cualquier costado. No importa el orden. No hay un orden. Ah, perfecto. Ya, porque en la primera diapositiva, por decirlo de alguna manera, se habla de la historia general, de cómo fue extendiéndose el muelle. Hay una en el costado derecho que es la que muestra en cierta manera cómo se fue ampliando el museo, en este caso el muelle, la estructura hasta su mayor extensión, que fue en 1906. Eso es más o menos la fecha. Esa es la 1906. Esa es la fecha. Esa fue la fecha en que hubo una masacre en la Plaza Colón. En la Plaza Colón, correcto. ¿Y eso no tiene relación? ¿Es simplemente coincidencia de fecha? Efectivamente, tiene mucho sentido, porque es el momento en que Antofagasta hay una ruptura de un pic de crecimiento muy sostenido. Y en esa época, como ya se están habilitando las distintas oficinas salitreras que están en el interior, está llegando mucha gente, y ese muelle, la compañía está recibiendo además muchos ingresos. Por lo tanto, hay un momento de extensión del muelle, de modernizarlo con todo lo que hoy día uno ve. Ese muelle logró ser el muelle más moderno de su época, porque quienes eran los dueños de la compañía eran ingleses y británicos. Y en el momento peak de la compañía, que está con un superávit de ingresos,
lo implementó con la mejor tecnología de la época. Porque estaban sacando la plata raudal. Es como que estaban explotando y estaban ganando utilidades enormes. Y por lo tanto necesitaban un muelle que a la altura de lo que estaban ellos. Exactamente. Entonces había una plataforma arriba que era un andén, era una estructura que en realidad generaba sorpresa que en Sudamérica se contara con ese tipo de muelles. Es decir, es como el adelanto de muelles de la época lo tuvo Antofagasta y ese es. Así que mayo también tuvimos una feria patrimonial donde hubo varias instituciones, agrupaciones que están organizadas para poner en relieve nuestra memoria, nuestra historia, nuestro patrimonio. Y eso se hace en la parte del patio, en la parte externa del museo, ¿verdad? En la Plaza de la Cultura Osvaldo Ventura. Claro. Que es un gran pintor nuestro y de hecho es el escultor o el creador de la estatua de Juan López. Que está en ese bote, ese es Juan López. Ese es Juan López, que también se repuso ahora, que está aquí en el bandejón central del borde costero. Está al lado de lo que es la gobernación marítima, que también es un inmueble del museo, que se encuentra al lado sur. Una estatua muy bonita, que se inauguró el año pasado, y que también hoy día ya también está marcando un hito en cuanto a poner en valor a nuestros próceres, a nuestros fundadores, como son Juan López y José Santos Josa. Ahora queda mucho por hacer en este aspecto, porque hay que reponer muchos otros monumentos que se han perdido de nuestros espacios públicos, de nuestras plazas, de nuestras avenidas. Sí, se han perdido muchas estatuas y no se reponen. No se reponen. Porque, entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? ¿Hay algún proyecto para rescatarlo? Hay gestiones para poder reponer, sobre todo el de José Santos Josa. ¿Tú te recuerdas que ahí en el Parque Croata, hace los años 90, por ahí, se levantó, de hecho todavía está el plinto o la base de donde estaba colocada la estatua de José Santos Josa, que está en una de las plazas de los jardines del Parque Croata, que lamentablemente, hay que decirlo también, acá se construye con materialidad no muy resistente. O sea, se deterioró ese se fue deteriorando monumento. Porque también los niños le tiraban piedras, se les sacó un brazo, después se les sacó la cabeza, después lo sacaron, pero nunca después se repuso. Entonces hoy día, como se hizo con Juan López, que es de metal, de fierro fundido, ahí dura, por lo menos ahí eso va a durar. Qué bien. Va a durar por miles y miles de años. O sea, eso sirve de moraleja, entonces. Exacto. Cuando se haga un monumento, se tiene que hacer con un material que realmente se mantenga en el tiempo. Y la otra idea que es interesante, estas bases altas para que no puedan subir algunos... Los malillas de siempre. Los malillas de siempre. Entonces, hay que hacérselo difícil. Y ahí está. Juan López está intacto, está bien cuidado. Y hoy día da un gusto verlo ahí. Sí, es verdad. Entonces nos falta José Santos Josa. Nos falta. Eso hay que reponerlo de alguna manera. Y otra cosa, respecto a la matanza de la Plaza Colón, hay que hacer un monolito ahí en la plaza. Eso falta. Falta, y yo creo que el museo y a través de su área de extensión ha hecho varias charlas al respecto. Yo vi que tú lo hiciste en el mes de febrero, estuve viendo en San YouTube y ahí aparece. Siempre estamos recordando y la gente nos pregunta, que va siempre a estos temas, nos dice, bueno, llegan a la convicción de que, ¿y por qué esto que pasó tan terrible, esto tan lujoso? Y no se sabe, no se difunde tanto. Y acá, ¿y por qué no hay nada que recuerde ese episodio triste de la ciudad y recordar a los obreros, a hombres y mujeres que cayeron ese día? Claro, nos acordamos de la matanza de Santa María en Iquique, porque hubo una cantata, pero acá nos falta como a lo mejor algo que vaya reforzando surgen ideas ahí. Personas decían,
colocar las manos, hacer en el suelo, en el piso, algo que recuerde algunos nombres que existen. Y no fueron pocos. No fueron pocos, fueron alrededor de 154 personas que murieron, no es poco. Claro. Aunque haya muerto 5-2, igual es importante porque fue un impacto para la ciudad. Sí, y aquí que quiero ser crítico y decir que esta plaza de nuestra siempre fue una plaza ciudadana. No es una plaza de armas, eso hay que hacerlo notar. Pero lamentablemente quedó con el nombre de plaza de armas. Es que a eso voy. Lamentablemente, como a veces hay desconocimiento, esta plaza no tiene nada que ver con las plazas de armas de la zona central y sur del país. Tiene otro origen. ¿En qué se diferencia? Mira, las plazas de armas tienen que ver que cuando venían, por decirlo, el periodo de las malocas y los malones de parte de la zona de la lucha entre españoles y araucanos, y en este caso los mapuches, había un sector que era este cuadrado, este rectángulo, para que los encomenderos allí se instruyeran y practicaran la práctica del ejercicio de armas. Entonces, acá no pasó eso. Eso no, porque nosotros somos una ciudad moderna, nacida a mediados en el último tercio del siglo XIX. Entonces, el origen, nuestra plaza no tiene que ver que los encomenderos se juntaran y para defender estos poblados, estas villas que habían sido fundadas por los españoles, de esta lucha que fue constante. Entonces, ¿cómo debería llamarse? Esta es una plaza, la Plaza Colón, que así se llamó. Es una plaza ciudadana en la cual se fue creando en el concepto de las plazas. Recuérdate tú que después de la Revolución Industrial en Inglaterra, que es el dueño del mundo, el imperialismo británico en el siglo XIX, ellos empezaron a crear estas áreas verdes protegidas. Tiene el concepto de una plaza moderna, es el concepto de que vayan los ciudadanos a sentarse, a vivir, a relajarse y que sean áreas verdes con este aroma de las flores, este sentido de una el pulmón, una pila de agua, el juego del agua, de la relajación. Exactamente, entonces ese es nuestro concepto. Pero como tú muy bien decías, la han ido convirtiendo en poco a poco, algunas administraciones, por desconocerlo, algunas administraciones edilicias la han hecho una plaza de armas, porque no tiene sentido que se ponga ahí a nuestros bustos de algunos carabineros o algunos no, porque es una plaza ciudadana. Si hoy día ya está, entonces tiene sentido que se ponga en valor hoy día un monumento a los mártires o a los caídos de nuestra de la masacre de 1906. Entonces, con el tiempo se hace desfiles hoy día allí. Y antes estaba el busto de O'Higgins, ¿recuerdas tú? En un periodo al frente de la intendencia, si no me equivoco. De la intendencia. Eso se sacó. Y se sacó, pero después se repuso con otros bustos que no tienen sentido. Hay incluso de un obispo, pero es por el lado de la catedral. Claro, pero es que está frente a la catedral y está bien, me parece bien. Pero lo que tiene que ser con todos los militares o con todo lo que tenga que ver con fuerzas de orden no correspondería porque es ciudadano. Y recuérdate tú que durante la dictadura a través del PEN y el POC se hizo todo lo que fue el Paseo del Mar y de los regimientos, y ahí estaban las estatuas y los monumentos de los militares. ¿Ahí correspondería de acuerdo a ellos? Yo pienso que ahí deben estar. Pero en nuestra plaza, que es una plaza de los ciudadanos, de hombres y mujeres antofagastinos y antofagastina, eso debe relevarse a otro lugar que corresponde a ese circuito hoy día. O sea que eso nos queda como un desafío, entonces, Héctor, porque mira, si esto salió, fue la masacre de 1906, por lo menos que el 2016 hubiese una placa, algo que conmemorara este hito, este hecho sangriento, ¿verdad? Por supuesto. Ahora siempre me preguntan por qué Antofagasta nunca lo ha recordado, y en cambio Iquique todo se hace hasta incluso todos los años. La ciudad lo recuerda como un hito importante, todo lo traspasan de padres a hijos,
Mira, yo he llegado a la conclusión que fue tan traumático para la ciudad. Como muy vergonzoso. Muy Dieron vuelta a la vergonzoso, página nomás. Y ellos, y nosotros en cierta manera, los antofagastinos somos para adentro. Sí, tenemos es la un perfil distinto a los iquiqueños, sí, que son más extrovertidos. Sí. Porque yo recuerdo que cuando se celebraron los 100 años de la matanza, el 2006, se hizo un conversatorio en el Salón de Honor de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, que hoy día es la Casa de la Cultura. Ya. Y allí estaba don Gerardo Clapp. Y se le hizo una pregunta, y él, cuando explica que él, siendo que jugaba en la plaza de Colón cuando era niño, que la plaza era como casi su jardín. Vivía muy cerca. Muy cerca. Yeah. Y su familia era muy antigua de Antofagasta, y él nunca, la familia de él, ni sus vecinos, ni nadie le contó, estando acá en Antofagasta, sobre lo sucedido en la plaza. Cuando él se fue al seminario y estuvo en Santiago, ahí se enteró, ya cuando tenía unos 30 años, de que había existido esto. O sea, fue un gran secreto. Un gran secreto, y eso ha pasado porque yo he ido, y a través de conversaciones con gente que le interesa el tema, me ha dicho, mira, yo tuve un abuelo que tenía una bala en la pierna, ¿ya? Y se quedó con eso y no fue a la asistencia por temor a que lo tomaran preso, y él no contaba, y le pregunté, y nunca contó nada. Después supimos, pero todo en secreto. Entonces ahí hubo como una parte, por parte de los obreros, como hubo represión, y por parte de las clases más acomodadas, una vergüenza de lo que pasó ahí, y no lo quisieron contar, y horrible, acá ocultarlo. Pero hoy día creo que nosotros también tenemos que poner en valor, porque esas luchas han significado a lo largo del tiempo los logros que hemos obtenido con ciertas políticas de bienestar. Sí. Y yo creo que también hay que honrar a esos obreros que dejaron su vida, que dejaron sus ideales ahí en ese lugar, por lo menos con un monumento, una placa, un eso hay que luchar, y yo creo que la ciudadanía, a través de sus agrupaciones que están vinculadas con el patrimonio, tenemos que ir generando esta conciencia en las autoridades. Sí. Porque hoy día hay que sensibilizar. Hoy pasa en todo, Héctor, porque mira, ahora justamente también se está tratando de ver lo que pasó en la Providencia. No sé si te has enterado que se está formando un grupo en Face, ¿ya?, donde se está pidiendo que se recuerde que ahí también se torturó. Sí, efectivamente. Y que en una parte donde tenían una gruta, en el subterráneo tenían ahí a los presos políticos. Que fue un centro de tortura. Claro, entonces... Claro. Es bueno poner una placa, por último, para no olvidar. Claro. Que pase a ser un museo de la memoria, claro, buscar la forma. Entonces yo creo que hay que juntar todos estos hitos, lo de la plaza, lo de Providencia, y hacer que no haya ni perdón ni olvido. Ni perdón, ¿cierto? Ni olvido. Efectivamente, es muy importante que nosotros como sociedad tenemos que recordar, no olvidar, porque en la medida que nosotros mantenemos vivo lo que se han hecho por generaciones anteriores, no se construye para no cometer errores, y para ir creciendo con un fuerte raigambre, y en la medida que nosotros sabemos, conocemos, vamos queriendo y vamos cuidando a la ciudad, la vamos respetando, porque sabemos que nuestros orígenes, hay un cierto grado de gente ilustre, gente que se jugó por esta ciudad, y somos lo que somos gracias a los antepasados. Eso. Y esta ciudad, yo te digo que creo que yo me siento muy orgulloso de ser antofagastino, porque tenemos mucha historia, y tenemos una historia que debe enorgullecernos. Es decir, en la medida que uno sabe los logros, los hitos que acá han comenzado procesos acá en el norte, que después se generaron en el resto. Como por ejemplo, para que... El movimiento obrero. Ya. El movimiento obrero. Cabe recordar que en 1920 Luis Emilio Recabarren estaba acá en Antofagasta, y lanza por primera vez su candidatura a la presidencia de la República. Sacó muy pocos votos, pero respaldado acá en Antofagasta por el norte.
Es decir, después se funda o se va a crear el Partido Comunista, pero él ya venía desde antes con la formación de el Partido Obrero Socialista, y él desde el 17 se quedó acá, formó un diario, una imprenta. Aquí estuvo acá, pues. La imprenta esta imprenta que fue muy importante, generó toda una base electoral que de acá aprendió una idea que después se traspasa al resto del país, en el centro, porque acá después todos los congresos del Partido Comunista se fueron haciendo en el centro del país, en Santiago, pero son pocos las ciudades que tuvo congresos del Partido Comunista, como son Antofagasta, en Iquique, en Rancagua y Viña del Mar, y todos los demás han sido todos en Santiago. Entonces uno se da cuenta cómo acá emerge pero otra cosa que también es importante, y esto te lo digo que lo he ido investigando en los archivos del museo. Nosotros el año pasado ganamos... No, lo que pasa es que nos está diciendo nuestro querido Marco que va a venir la tanda lueguito. Ya. Para que dejemos... Mira, quiero contar un poco cómo en Antofagasta, a partir de los años 20 al 30, o del año 1910 al 30, surge una clase media interesante acá primero. Lo vamos a dejar entonces eso a vuelta de comerciales. Ya, Héctor, lo dejamos pendiente. Y estamos aquí en esta entrevista especial donde tenemos nuestro querido invitado Héctor Ardiles Vega, encargado del área de investigación histórica, patrimonial y extensión cultural del Museo Regional de Antofagasta. Y estábamos haciendo todo un recorrido histórico de todo lo que ha sucedido acá en Antofagasta, y estábamos por los años 20 y 30 cuando llegó la propaganda. Cuéntame, Héctor, ¿qué era más o menos lo que quedó pendiente de esa fecha en Antofagasta? Mira, quiero compartir con todos una investigación que se ha estado haciendo en el museo. El año pasado, como te decía, nos ganamos un fondo para a nivel nacional de los museos de la DIVAN, y logramos ser seleccionados para investigar, en este caso, las fotografías históricas que tenemos en el museo. Y estas fotografías pertenecen a un estudio fotográfico de un personaje que fue emblemático, muy importante como fotógrafo, estudio fotográfico entre 1910 y 1950. Ese es su periodo de desarrollo profesional como fotógrafo. Jorge García Caballero. Don Jorge García Caballero es el más importante fotógrafo de Antofagasta en ese periodo, pero antes la fotografía en Antofagasta llegó muy temprana, a Cobija, como en 1840, 50. Hemos encontrado registros. Y ahí estaban unos alemanes, los hermanos Lassen, que llegan hasta 1910, y después viene la época de Jorge García Caballero. Después debes recordar tú que estuvo Tomás Barahona, ¿te recuerdas el estudio Barahona? Yo llegué acá el año 68. Ya, Barahona está desde el 50 hasta los 80. Mira, y ¿en después, qué parte? Mira, él estaba en Mata, y también estaba Pronto Foto. Sí, Pronto Foto, que era el señor Núñez. Núñez también es, bueno, si pudiéramos hacer la historia de la fotografía en Antofagasta, son como los nombres más importantes. Pero el estudio, como nosotros tenemos la mayor cantidad de fotografías que corresponden a don Jorge García Caballero, la investigamos. Pero ¿qué queríamos investigar? Porque hoy día son fotografías mudas, que no hablan, nadie sabe qué lugar estaba. O sea, está la imagen, pero no hay ningún referente. No hay referente, no tienen ni identidad, son fotografías sin identidad. Hasta el año pasado que comenzamos a investigar, y nos dimos cuenta que había que empezar a investigar, y en este caso logramos, del conjunto de 290 fotografías que tienen el sello del estudio de García Caballero, logramos un 80% de ser identificadas, que es bastante. Genial. Ahora, ¿qué resultados obtuvimos? Primero, lugares emblemáticos, muchos que tiene que ver con la sociabilidad de la época, y por el otro lado reconocer a personajes que tenían una cierta profesión y oficios que están ligados a las clases de profesionales liberales, médicos, ingenieros, abogados, profesores, y por otro lado
una clase también obrera, encuentros en el Club de la Unión, en la Sociedad Protectora de Empleados. Empezamos a identificar esos espacios en el autoclub, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al entorno del entorno en el cual de la foto fueron ustedes pero es un trabajo clasificando. Claro, pero tuvo que revisarse periódicos, revistas de la época para ir reconociendo. Es un trabajo de ir mirando rostro a rostro. Claro. Pero logramos encontrar identificar a muchos personajes que hoy día no tenían nombre e identidad en la foto. Pero ¿a dónde voy? Además teníamos que hacer una reflexión histórica. Hay lugares en Antofagasta que son lugares de memoria, lugares que de una u otra manera han permanecido en el tiempo y que fueron lugares de sociabilidad para los antofagastinos, por un lado. Y por el otro lado nos dimos cuenta que en Antofagasta, en ese periodo de esplendor del surgimiento del ciclo del salitre, en que la ciudad creció con el periodo de Poblete, en donde creció Maximiliano Poblete, gobernaron los radicales alrededor. Y resulta que no hubo en ninguna otra comuna de Chile que gobernara por tanto tiempo el Partido Radical junto con el Partido Demócrata, que era un partido como en esa época, antes que surgiera el Partido Comunista y el Partido Obrero Socialista, una ala de izquierda en esa época. Por lo tanto, esta alianza en el poder local entre el Partido Radical de una clase media, ¿cierto?, ilustradas, y por el otro lado el Partido Demócrata, generó que la ciudad creciera y fuera considerada hacia fines de los años 30 la ciudad modelo de Chile, la ciudad más limpia del país y la ciudad más adelantada y moderna. Increíble. Y junto con eso, quienes hicieron esta transformación precisamente fueron las clases medias. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando? Que llega al poder en 1938 con Pedro Aguirre Cerda y que se proyectó hasta los años 50, que viene en todo Chile el avance de... ¿Qué quiero decir? Antofagasta tuvo ese desarrollo mucho antes, porque gobernó el Partido Radical y Demócrata en una comuna que fue radical. Entonces yo te puedo decir que por eso te decía que también en procesos históricos sociales, Antofagasta también fue un modelo anterior, que después se replicó cuando llega al gobierno del Frente Popular con los partidos socialistas, comunistas y radicales, ¿te recuerdas? Y gobiernan con Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, González Videla, y en ese periodo se arma la Corfo, se arma la CAP, se arma todo un proceso donde viene el desarrollo industrial del país. Claro. Y quiero que yo, de una otra manera, nos permite decir que el norte siempre se ha avanzado, ha tenido procesos anteriores al desarrollo del país. Entonces, por eso yo te digo que ser antofagastino... Pero eso es raro, o sea, se avanzó, pero después, ¿qué pasó? Que se produjo Mira, proceso. Ay, qué bueno que me haces la pregunta. Ya. ¿Por qué? Porque el año 30, el 29, cae la bolsa de Wall Street y el capitalismo cayó estrepitosamente, se suicidaron un montón de personas que y Chile, y especialmente Antofagasta, era el enclave de la riqueza de Chile, del país y del mundo. Se cae el mercado del salitre, la ciudad, todos los capitalistas se van de la ciudad. Recuerda tú que en el 30 hasta el 35 hay un despueble, la población bajó, se fueron los capitales, la ciudad quedó limpia, quedó moderna, pero ¿quiénes quedaron? Los pobres de la ciudad, porque la crisis, ¿dónde irse? Los capitalistas se fueron a Santiago, y ahí se potencia Santiago. Muchos que eran empresarios se van a la capital, la ciudad queda con estas clases, con clases medias más disminuidas y con las poblaciones. Claro. Las primeras poblaciones obreras surgen en Antofagasta también. Y porque tú ahí aparece la población norte, la población oriente, la favorecedora, la población Miramar, y esas poblaciones, y por eso a partir del año 30 hasta los años 50, quienes generan la política y quienes se mueven en el desarrollo social y político en Antofagasta van a ser las juntas de vecinos y las poblaciones. Por eso ahí hay personajes claves de cómo de una otra manera
todo el desarrollo del agua potable, tuvo que aparecer el Centro para el Progreso, ¿te recuerdas? En ese aspecto, para desarrollar y coordinar ya un trabajo que venía muy fuerte de los pobladores. Yo recuerdo que yo soy del barrio de la población norte, donde está La Vega, y ahí mi abuela me contaba cómo de una otra manera se loteó, estos fueron... Eran tomas. Entonces todo fue más la Oriente. Así, no tan organizado. No, pero había una sede. Y en esa sede habían, mira, en la sede de esa época de la Norte, que es de 1924, 26, yo he visto en el ABC, en el diario del ABC, cómo ellos tenían reuniones y se hicieron bailes religiosos, tenían un equipo de fútbol, se hacían veladas cuando se recordaba el aniversario de la población, o la toma de la población, se hacía veladas artístico-culturales. Ya estamos hablando del 26, 27, 28. Pero ¿qué pasó? Que después empezó la represión de Ibáñez y ahí hubo una cierta manera de ir coartando la participación ciudadana. Y se hizo cada vez más centralista el país. Entonces, pero eso no optó a que los pobladores siguieran luchando por tener... ¿Te acuerdas que antes no llegaba el agua? Habían que poner estos bidones, y llevar agua, la luz, y todo esto se armaba por la gente de los vecinos. Sí, abrían las zanjas de alcantarillado, ellos colaboraban para poder generar... Eran pozos sépticos. Claro, entonces, eso armarlo en nuestro terreno rocoso, imagínate que... Todo cuesta. Entonces, ahí hoy día es una ciudad rica, como digo yo, Antofagasta hoy, casi todo se nos da y hemos perdido esa mística de luchar por lo que hoy día es todo como... se exige. Claro, entonces la mística se ha perdido y eso creo que hay que recuperarlo, de luchar por lo que queremos, como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros vecinos, nuestros habitantes de Antofagasta, porque a nada se les dio fácil a ellos. Tuvieron que construir una ciudad sobre roca y sobre un área muy estéril y muy agreste. ¿Y eso podemos verlo nosotros? ¿Hay algún montaje, alguna exposición que se pueda...? Mira, en el segundo piso del museo tenemos lo que es la historia de Antofagasta, y la sala 10 y 11 muestra un poco lo que ha sido la sociabilidad y la lucha por implementar en la ciudad, una ciudad modelo, en que fue esta... fusión entre trabajadores y clase ilustrada, y lo representa muy bien la alcaldía o el periodo edilicio de Maximiliano Poblete, porque él tuvo siempre una mayoría radical, pero también tuvo a los demócratas y a los liberales, pero el Partido Conservador en Antofagasta jamás tuvo representación. Hoy día, como diríamos que el Partido Conservador en esa época sería la derecha de hoy. Entonces, también tenemos una historia de mucha ideología progresista en el norte, distinto al mundo rural, que es donde gobernaban la derecha y conservadora, los conservadores, los agrarios laboralistas. Entonces, yo te digo que también tenemos esa fuerte impronta, sello de ser más progresista y que estamos caminando más hacia ideas más abiertas. Lo otro que quiero destacar, que Antofagasta, queridos antofagastinos y antofagastinas que me escuchan, siempre ha sido un puerto abierto a todas las nacionalidades, a todas las etnias. Nosotros al comienzo tuvimos de chinos, croatas, ingleses, europeos, que no llegaron ricos, llegaron a buscar trabajo, y acá con esfuerzo se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. También. Y hoy día tenemos la dicha, y no fueron segregados ni fueron perseguidos. Claro. Y hoy día tenemos una nueva oleada de inmigraciones que es latinoamericana. Sí. Y bienvenidos sean, porque colaboran y desarrollan al país. Así como antes hemos tenido ilustres personajes de esa oleada europea, como grandes escritores, grandes periodistas, grandes escultores, Lili Garafuli, músicos, en fin. Hoy día, quizás con esta fusión nueva latinoamericana que vienen de colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y otros, vamos a tener quizás
otras vamos a tener antofagastinos más inclinados hacia las artes, la cultura, hacia el baile, hacia la música y sobre todo hacia el deporte. Sí, vamos a tener grandes atletas, así que bienvenidos. Y nosotros jamás, eso quiero decir, nunca hemos sido xenófobos. Nunca hemos hecho... Sí, pero ahora no sé, hay un aire medio extraño. Es gente rayado, eso graffiti. Pero mira, ese rayado era de una persona. No, ¿Ya se logró detectar? Exacto, yo creo que era la misma grafía de una sola persona. Es decir, acá no están agrupaciones colectivas que se han organizado para perseguir a los extranjeros. Es decir, acá no hay estos movimientos neonazis, y si lo hay, prácticamente no son identificados, claro, pero no están organizados. ¿Qué quiero decir? Antofagasta siempre ha sido una sociedad tolerante, y eso es identidad nuestra, y eso también habla bien del antofagastino. Entonces, creo que son más los que están abiertos a recibir y no segregar. Y eso también es una identidad nuestra cultural. Claro. Porque nosotros Antofagasta se hizo de extranjeros. Los primeros que llegaron fueron chilenos. Recuerda que era terreno boliviano, era boliviano, sí, así que pues, se hizo entre bolivianos y chilenos. Después empezaron a llegar otros. Entonces, qué moral vamos a estar hablando de limpieza, pureza y cosas. Héctor, ¿qué puedes ofrecernos para que nosotros les digamos a nuestros auditores que pueden ir a tales actividades, que va a haber una charla, que va a haber exposiciones en el mes de junio, por ejemplo? Mira, en el mes de junio nosotros tenemos los meses temáticos. Este mes celebramos el mes del medio ambiente y la biodiversidad. Todo junio es relativo al medio ambiente. Y vamos a tener un conversatorio el último martes del mes, que acá no lo tengo claro. Veamos. Por favor. Último martes del mes. ¿Sería el martes 30 de junio? Por ahí, claro, ¿sí? Correcto. ¿Ahí sería en el museo? En el museo vamos a tener un conversatorio con medio ambiente y movimientos sociales. Queremos invitar al líder de Este Polvo Te Mata, a Ricardo Díaz, y queremos invitar a el dirigente de Las Quemas. Y ellos están súper organizados. Muy organizados. Este Polvo Te Mata. Porque incluso está Danisa, si no me equivoco, o Daniela se llama, que está haciendo unos videos, tiene un material audiovisual muy bueno. Y no sé si lo irán a proyectar ustedes. La idea es que ellos, y está el dirigente de Las Quemas también, que está luchando contra las quemas, y va a estar Mauricio González, que es el del grupo de los caminantes, que ha estado rescatando todo lo que tiene que ver con una mirada de defensa de la quebrada de la Chimba y de nuestra flora y fauna. Los caminantes del desierto. Que tienen unas fotos maravillosas, pero detrás de esa foto hay una lucha por fomentar el respeto a nuestra flora y fauna, que la gente que va... Y si van, por lo menos no pisoteen, no dejen desecho, no dejen exacto, basura. Y que estos que andan en vehículos, lo dejen en el camino y no destruyan nuestro patrimonio natural. Así que los invito a todos. Va a ser la idea dar a conocer estas posturas, que la gente pueda preguntarle a los dirigentes cómo va el desarrollo de sus luchas y se empape un poco de la realidad de nuestras luchas ahora, que tienen que ver con el medio ambiente. También va a haber una exposición por parte de todo a partir del martes próximo, se expone una exposición temporal de los caminantes del desierto, fotografía. ¿Dónde va a ser eso? En el salón auditorium del museo va a estar expuesta la fotografía. Tenemos también en homenaje a los 80 años de la pérdida de Carlos Gardel, se cumplen 80 años de su muerte, y vamos a hacer el miércoles 24 de junio, están todos invitados a bailar y a escuchar tango. ¿En serio? Sí. ¿Ahí dónde? En la Plaza Osvaldo Ventura. Se van a poner mesitas y vamos a tratar de hacer un ambiente arrabalero. Pero hay que ir entonces. Es de noche. Sí, y va a haber vinito. Va a ser una cosa muy bonita para recordar. Repite la fecha, por favor, porque no se puede perder eso. No, eso no se puede perder. El 24 de junio, eso es un día miércoles, a las 6:30 de la tarde.
están todos invitados a escuchar. ¿Y qué hay que llevar? Solamente buena disposición, ganas de bailar, ganas mira, ganas a todos los que les gusta el tango, bueno. y que tienen la dicha de bailarlo, que va a ser el momento va a estar ambientado porque ya va a estar de noche, así que va a ser un buen ambiente. Qué lindo. Recordando al Gran Gardel. Sí, los faroles se van a prestar, pero ad hoc ahí el ambiente de la plaza. Y algo también a nivel regional está pasando, se celebró, si no me equivoco, hoy día o ayer, el día de Pedro de Valdivia. Sí, hoy se le celebraba, claro. Porque una de las últimas oficinas salitreras que estaban en operaciones, digamos. O sea, solamente ahora está la planta. María Elena y Colla Sur. Bueno, pero María Elena está habitado. Sí. Está como... Es la última, digamos, María Elena está quedando. Ya que quedan pocas. Quedan muy pocas. Sí. Pero ahí lo bonito de la comunidad pampina es que ellos siguen... Hijos de la Pampa. Hijos de la Pampa, ellos no han olvidado su Pampa, y tenemos poblaciones en Antofagasta como la Villa Frey, Salar del Carmen y otras, que ellos todos los años y están muy organizados y recuerdan lo hermoso que fue esa vida en la Pampa salitrera. Y eso es importante, y ahí tenemos un ejemplo de cómo estas agrupaciones vecinales tienen su plaza. Hay un museo también ahí en la Liceo La Portada, en la 22, sí, hay un museo. ¿Cómo puede ir uno a verlo? ¿Tienen un horario especial? En el horario de escolar, en el horario del liceo, está dirigido, eso ha sido una gran iniciativa, y el impulso lo ha llevado un vecino de ahí, don Celestino Araya, que le mando un gran saludo porque es un gran gestor que ha aglutinado a los vecinos para que entreguen algunos objetos, y él creó allí, dentro del liceo, un museo salitrero muy bonito y que es poco conocido. Por eso sería bueno que tú lo invitaras también a él para que dé a conocer. Don Celestino Araya, porque él es un hombre que ha ido gestionando, fue al museo, nosotros colaboramos con él, y hoy día ha superado toda la expectativa, y un museo que realmente los antofagastinos, y viene gente más de fuera a conocer ese museo. Es que no sabíamos, entonces, por ejemplo. Y es que habría que pedir ingresar me imagino, por la parte principal del liceo, la puerta. Por el ingreso. Mira, ahí él construyó un kiosco estilo de la plaza. Tiene una retreta, y abajo, en la parte del Zócalo, tiene ahí su museo. Entonces ha ganado proyectos Fondar, y además del Core, que tiene incluso unas pinturas murales de Luis Núñez. El museo tiene una espléndida iconografía, y también tiene toda una historia sobre lo que es la Pampa. Así que también aquellos que nos están escuchando, ya sabemos, se pueden hay que ir al Liceo La Portada, pedir y preguntar por don Celestino Aray. Perfecto. ¿Y qué otro lugar podríamos ver? Mira, yo quisiera también contar que nosotros el día jueves 4 de junio celebramos los 5 años de la creación del Centro de Investigación Histórico-Cultural Isaac Arce Ramírez. Este centro se creó como hombres y mujeres antofagastinas que les gusta la historia. Hoy día hay muchas de las personas que investigan al alero del museo, pero esta es una organización sin fines de lucro. Nosotros cumplimos 5 años y entregamos un libro en el cual nosotros colaboramos extraordinariamente, que fueron los forjadores con el PROA. Nosotros fuimos quienes colaboramos en la investigación, y muchos de los socias y socias redactaron esa investigación, esos textos biográficos. Ese es un gran libro, es que estamos muy orgullosos de haber participado, pero además tenemos otros proyectos. Queremos hemos reeditado libros antiguos que tuvieron una sola edición, como el de don Adolfo Contador, que es un libro que cuando él ya estaba muy mal de salud lo redactó, y se llamaba Hombre y Cabildo en Antofagasta, que es un poco poner en valor esto que yo he dicho, cómo hombres y mujeres lucharon por hacer una gran ciudad a comienzos del siglo XIX y XX.
y ese libro quedó ahí y nosotros lo reeditamos por el CIAR y el museo y la ilustre municipalidad que nos ayudó con fondos. Después hicimos un libro de un gran investigador que es don Domingo Gómez, que él es un gran investigador Parra, que hizo sobre todo lo que es las fiestas y costumbres del mundo andino, y nosotros es socio nuestro y colaboramos con ese libro. Y el año pasado también nosotros a través del CORE hicimos una de las, después se han hecho otras revistas de historia, pero en la época democrática antes del 73, cuando estaba en la Universidad del Norte las Humanidades, ¿te recuerdas? Sí. Que hubo muchas que hacer de periódicos y eminentemente revistas. Se sacaron algunas revistas históricas, pero desde esa fecha hasta ahora no se había hecho ninguna revista histórica, y nosotros el año pasado a través del CIAR sacamos la revista CIAR de divulgación histórica de Antofagasta. El primer número fue el año pasado. ¿Y eso cómo podemos nosotros tener acceso? Mira, ¿Está en alguna sección de la biblioteca regional o en el museo? Están en la biblioteca regional, está en la revista. Hay un blog, una página web de la revista que pueden ver digitalmente la red. ¿Cuál es la? www.revistaciar.cl. ¿Ciar con C? Con C. C-I-I-A-R, ciar.cl. Revistaciar.cl. Eso, y hoy día queremos también sacar un libro que es poco conocido de Bermúdez, reeditarlo también. Ya. Y empezar a trabajar un poco con la identidad en los espacios ciudadanos, ir poniendo en valor personajes, rostros de nuestra historia para que la comunidad los pueda ver y visualizar en los edificios. ¿Sería a través de pendones? Gigantografía. Entonces uno va a ir por la calle y va a encontrar una gigantografía de un rostro, llamémoslo así, puede ser Andrés Sabela. Claro, entonces, ahí intervenciones Arce. Y junto con eso hacerle un homenaje ciudadano en algún lugar emblemático de algún inmueble de la ciudad. Entonces, eso va generando identidad, María Rosa, va generando identidad, porque tú te encuentras con la calle y así otros proyectos, pero esos son los proyectos que estamos trabajando. Genial, lo encuentro genial. Y se nos pasó el tiempo, querido amigo, realmente estuvimos una hora, pero fue como minutos. Así que te agradezco realmente, Héctor, que hayas venido. Esta es tu casa, cuando tengan ustedes algo que informar, algún lanzamiento, ya lo sabes, estás aquí en tu programa, en Todo Pasando en la Radio Nuevo Mundo. Te voy a cobrar la palabra y primero quiero decirte que estoy muy agradecido. A veces no tenemos estas posibilidades de comunicarnos con la ciudadanía, a la Radio Nuevo Mundo que nos ha dado esta oportunidad, y a ti, amiga, porque me permite dar a conocer muchas cosas que a veces les dice la gente que se hace mucho y hay muchos que están haciendo, y este medio nos permite de dar a conocer estas cosas. Así que muchas gracias, María Rosa. Sí, ya me voy a preparar para ir a bailar tango. Sí, eso. Ya, la esperamos. Adiós. Muchas gracias y hasta siempre. Y nosotros vamos a escuchar algunos temas musicales aquí en tu radio, la Nuevo Mundo de Antofagasta, en Todo Pasando.